Mi nombre es Salvador Mora, soy profesor asociado B de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios de Administración Pública. Soy maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El tema que voy a desarrollar son grupos de presión. Del tema de los grupos de presión tenemos que dividirlo en varias fases. El origen del tema, sobre todo ya sistematizado, se lo debemos a Bentley, en un libro de los años 50, donde señala, junto con Truman, que los grupos de presión son actores que responden a un estímulo sistémico, en el cual el gobierno señala una serie de agendas o problemáticas que en el ámbito de lo público se van a volver relevantes. Estos grupos de presión, por ende, tienen una característica de ser actores de interés. Posteriormente a esa época aparecen una serie de estudios donde Key, Einstein, y hasta que llega un autor que a mí me parece fundamental, von Weime, que volvemos a retomar el tema desde varios ejes. Primero, distinguir a los grupos de presión desde un ámbito, primero, de empresarios, y de otro tipo más ligado, por ende, a lo económico, y de otro tipo de interés público. Estos dos márgenes nos llevan a entender dos dimensiones básicamente que sintetizamos en 5 grupos: empresarios, sindicatos, asociaciones de clase media, asociaciones cívicas, entre otros. Si yo me quedara con esta respuesta, diríamos que los grupos de presión tienen varias características. Uno, son organizaciones permanentes, defienden intereses particulares, no se vinculan con el gobierno, devienen en fuerzas políticas y, sobre todo, mantienen una cohesión que, si ya no bien es de clase, puede ser una cohesión basada en una entidad con base a la actividad a la cual se dedican. En cuanto al estado del arte, los últimos libros que han salido con respecto fueron durante los años 90 y están ligados con el avance del proyecto económico del neoliberalismo. Asimismo, hay estudios que en la propia Facultad de Ciencias Políticas hemos realizado, el doctor Ayala Blanco y un servidor, tratando de encontrar cuáles son los temas más relevantes en cuanto a los grupos de poder y los grupos de presión, que han determinado nuevas agendas de interpretación del tema, pero sobre todo que apelan a elementos de historia, de teoría y al mismo tiempo aplicados, que es donde yo diría que son los mayores aportes en los últimos años. Casos como los grupos de presión en Colombia, en México, de grupos empresariales particulares, incluso de movimientos sociales que devienen en grupos de presión.